tener una amplitud, una transversalidad muy potente para conseguir velocidad. Y esto quizás sería una de las características que hoy en día los negocios y las personas con éxito tienen, ¿no? Son muy buenas en algo, pero sobre todo son muy transversales. Dejadme introducir un concepto para enfatizar este hecho que luego lo desarrollaré más, ¿no? Es decir, antes comentábamos que afortunadamente vivimos en un país cada vez mejor, ¿no? En un continente bienestante, en un país bienestante. Bueno, hoy en día el conocimiento en España, conseguir conocimiento, conseguir la excelencia es relativamente fácil. Es decir, hoy en día que cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros hijos, pues haga una carrera, esa carrera además la haga en una universidad muy buena y además esa universidad esté pues muy reconocida en todo el mundo, es relativamente fácil. Con lo cual lo que nos lleva es que este conocimiento anula la excelencia. O sea, es decir, no por ser muy excelentes, no por ser muy buenos en algo, vamos a ser una empresa que destaque, una persona que destaque. Hay que poner un chiste, ¿no? Es decir, si nos meten en una isla desierta y todos somos súper guapos, ser guapo no es un valor. Si estamos en una isla desierta y todos somos súper atléticos, ser atlético no es un valor. Si todos estamos en una isla desierta y todos somos máster del IES, ser máster del IES no es un valor. Entonces, esto se está reproduciendo en nuestra sociedad y es la base o una de las bases de nuestras crisis de valores. ¿Cómo podemos conseguir la excelencia cuando los paradigmas con los cuales las empresas y las personas eran excelentes hoy en día están al alcance de todos, ¿no? Bueno, pues probablemente con la emprendeduría, con la creatividad lo podemos conseguir. Luego lo desarrollaré un poco más. Bien, este conocimiento donde estamos, otra de las diferencias que hay en nuestro momento con años atrás es que está en constante movimiento. Es decir, ese movimiento ya no es estático. Por tanto, es decir, antes uno podía estudiar una carrera y dedicarse toda su vida profesional a amortizar el conocimiento que había conseguido en sus estudios. Hoy en día no. Hoy en día tú realizas unos estudios y al día siguiente tus estudios están caducados y te sirven como plataforma básica para desarrollarte. En una empresa es lo mismo. En una empresa hoy en día conseguimos un conocimiento, pero ese conocimiento no nos va a garantizar desarrollarnos como empresa. Debemos conseguir nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque la velocidad en que estas esferas del conocimiento se desplazan son altísimas. Es una velocidad muy fuerte, es decir, hoy sé como el amor, hoy sé mucho más que ayer, pero muchísimo menos que mañana. Entonces, esto que es un chiste es muy importante. Es muy importante porque quiere decir que la velocidad de la obsolescencia de las personas y la velocidad de la obsolescencia de los negocios es altísima, con lo cual nos obliga a replantearnos todas nuestras estructuras de formación, nuestras estructuras de valor como personas, nuestras estructuras de empresa, cuál es realmente nuestro know-how, cuál es realmente nuestro centro de excelencia, en qué invertimos en infraestructura, en qué tipo de infraestructura. Este conocimiento lo mueven las personas y lo mueve normalmente el I+D. O sea, es la investigación básica que mueve el conocimiento tecnológico, que mueve el conocimiento económico y que mueve el conocimiento social. Pero es la innovación quien se aprovecha de ese conocimiento, porque, digamos, este movimiento, a mí me gusta explicar esto como si fueran planetas, este movimiento que tiene cada actividad en su conocimiento se puede predecir. O sea, yo puedo predecir cómo va a ir la investigación del cáncer en los próximos 5 años, más o menos, o puedo predecir cómo es la investigación sociológica en los próximos 5 años. Si lo puedo predecir, quiere decir que puedo llegar a intuir cuándo se van a cruzar esos conocimientos. Entonces, en el momento del cruce del conocimiento, en este punto que veis aquí, es donde, desde un punto de vista de innovación y transversal, como hemos dicho antes, se pueden desarrollar las oportunidades de negocio. Lo voy a explicar muy fácil, es decir, yo puedo tener una tecnología preparada que por economía de escala es muy cara de adquirir y que socialmente no estoy preparado para entenderla. Esto sería pues, el caso de muchos productos tecnológicos. Entonces se vuelven no productos mass market y son productos que en muchos casos llegan al mercado como gadget, porque solo lo entienden los frikis tecnológicos, ¿no? Aquella gente que tiene mucha motivación por la tecnología.
Pero cuando soy capaz de producir una tecnología, una economía de escala, digamos, lo suficientemente amplia para bajar los costes y socialmente la sociedad evoluciona para entender el uso de esa tecnología, es cuando se producen fenómenos como el iPod o fenómenos como la telefonía móvil o fenómenos como las agendas móviles, porque se intuye ese movimiento, ¿de acuerdo? Y ese movimiento llega a un momento que se puede aplicar. Bien, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, lo aplicamos encontrando oportunidades, ¿no? Y una oportunidad es como si fuera una parada en el tiempo, es decir, yo para detectar una oportunidad tengo que hacer como una Polaroid, como si estuviera haciendo una Polaroid de un eclipse solar y ver por qué eso está eclipsando, ¿no? Y entonces, eso sería, digamos, sería la Polaroid, ¿no? Y entonces tengo que entender qué pasa ahí dentro y qué energía hay ahí dentro que me ha llevado a eclipsar de esa forma para poderla entender y poderla desarrollar y poderla explotar. Pues esa oportunidad está compuesta por actores, es decir, personas que tienen intereses para que eso sea así, intereses de todo tipo, con necesidades distintas cada uno de ellos, en un contexto distinto cada uno de ellos al que le debemos aplicar una solución distinta a cada uno de ellos. La solución distinta para cada uno de ellos, pero única porque solo puede ser una solución. Entonces, esa es la complejidad de la solución, tiene que ser una solución retroactiva. Entonces, y lo debo de hacer rápido antes de que se vuelva a escapar, es decir, porque si yo de alguna forma acepto que el conocimiento se mueve, que la sociedad se mueve, pues ese movimiento, como la fruta, tendrá un momento en donde no la podré consumir porque será verde, un momento de consumo óptimo donde obtendré buenos márgenes y un momento de consumo maduro donde la saltaré a bajo coste porque ya no sé qué hacer con ella. Pues las oportunidades es igual, en un momento donde el conocimiento fluye rapidísimamente, donde lo que descubre un científico en Moscú hoy lo puedo tener en mi ordenador, pues lo que prima es la velocidad, la detección y la velocidad. Y una vez más, esa velocidad debe hacerme replantear mi perfil profesional y mi estructura como empresa, y mi forma de entender los negocios, porque sobre todo tengo que responder a esa velocidad, porque pasa, y si una oportunidad la exploto de una forma excelente en I+D, pero cuando ha pasado de la esfera social la voy a explotar a bajo coste, voy a reducir mi margen. Fijaros que las empresas de éxito son empresas que se caracterizan por salir en el momento oportuno, Incluso se reformatean y vuelven a surgirse en el momento oportuno, ni antes ni después, en el momento oportuno. Antes no tengo economía de escala, después no tengo márgenes. Bien, entonces, volviendo un poco a lo que perdonad que aquí hay un error en el formateo de la diapositiva, volviendo un poco a esta filosofía de que es un emprendedor, pues podríamos decir que un emprendedor es aquel que observa aquel que tiene una inquietud, por eso es emprendedor, nos lo ha dicho Carlos Barrabés, ¿no? Que observa el movimiento del conocimiento humano, proyecta prospectiva su evolución, ve las oportunidades, las sabe acotar y las explota en su justo momento. Bueno, esta es la ciencia infusa que tiene esto, Simplemente mucho sentido común, pero muchos ojos distintos para ver y aplicarlos, ¿no? Y sobre todo cambios estructurales, es lo más importante. Por tanto, sería un poco esto, ¿no? Lo podríamos casi radiografiar en esta fórmula del emprender, Emprender es entender el conocimiento que tengo en mi organización, conocerlo bien, entender bien el movimiento de las circunstancias y de las tendencias que afectan a mi organización, predecir su movimiento, definir un encuentro, un punto de encuentro donde hay una oportunidad y desarrollarla. Así de sencillo y así de complicado. Bueno, esto sería lo que es un emprendedor.